Muchas bendiciones. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes en el libro de Zacarías. ¿Cuál fue el mensaje profético de Zacarías? Dios envió un mensaje profético. Dios envió a este profeta a dar una palabra de ánimo, una palabra para levantar un pueblo, porque el pueblo se había desanimado, el pueblo estaba desalentado. Entonces Dios usó al profeta Zacarías para llevarles una palabra, para decirles, podemos volver a empezar, podemos volver a iniciar, podemos tomar el asunto de donde nos quedamos. Pero ellos se preguntaban, ¿cómo podemos volver a empezar si aquí solo hay ruinas? ¿Cómo podemos volver a empezar si aquí solo hay escombros, si aquí solo hay pérdida? ¿Cómo podremos volver a empezar? Y Zacarías les decía, hay una clave. Les estaba diciendo, yo les traigo un mensaje. Les estaba diciendo, dice el Señor, así dice el Señor, decía Zacarías. Así dice el Señor, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y les decía Zacarías, así dice el Señor, vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Y él les repetía estas cosas al pueblo. Y el pueblo va a preguntarse, ¿de qué está hablando este? ¿Cómo puede venirnos a decir que volvámonos a Dios, que Él se va a volver a nosotros? ¿Cómo puede venirnos a decir, vuélvanse a la fortaleza? Y nos llama prisioneros de esperanza. Entonces el pueblo como que más bien le molestaba esa manera de hablar de Zacarías. Porque cuando están en medio de los escombros, de la ruina, y que alguien diga, vamos, levántense, no solo es la pérdida, hay tantas cosas que impiden volver a levantarse, hay tantas cosas que impiden volver a reconstruir, pero él les estaba diciendo, es que yo no vengo a hablar de mi parte, es que a mí me enviaron a ustedes a decirles que se vuelvan a la fortaleza, me enviaron a decirles que ustedes son prisioneros de esperanza. Les estaba diciendo que la esperanza era Dios y que Dios los había aprisionado a ellos en una promesa, que se habían vuelto prisioneros de la esperanza de Dios, que Dios estaba ahí, que en medio de la devastación, que en medio de la ruina que ellos tenían, que en medio de la pérdida que ellos tenían, que en medio de los escombros que ellos tenían, había un Dios que les estaba diciendo, son ustedes prisioneros míos, de mi esperanza, de mi promesa. Entonces Zacarías repetía y repetía este mensaje. Entonces ellos se volvían a preguntar, ¿cómo vamos a volver a empezar? Y entonces Zacarías le respondió, hay un requisito. Hay un requisito para que ustedes vuelvan a empezar. Y es su actitud. Si ustedes cambian la actitud, pueden volver a empezar. Necesitamos un cambio de corazón, les decía él. Necesitamos desempacar el corazón. Es por eso que este mensaje le titulamos Desempaquemos el corazón. ¿Por qué? Porque antes de iniciar algo nuevo, antes de tomar la promesa de Dios, antes de que nosotros retomemos, porque este es el tiempo, ese era el mensaje que traía Zacarías, retomemos. Entonces, retomar significa seguir con lo que estábamos antes de la devastación. O sea, ¿qué estábamos haciendo antes de esta pérdida? Él los estaba llevando al pueblo y les decía, ¿qué estaban haciendo ustedes antes de que esta pérdida llegara? ¿Cómo estaban? Entonces ellos empezaron a imaginarse, a recordarse y empezaron a decir, Jerusalén era un pueblo así, y empezaron a ver cómo era ellos. Habían hecho un templo para adorar al Señor, pero en eso vino una gran devastación que les arruinó todo. Vino una gran devastación que los dejó en ruinas, una gran devastación que quedaron escombros. Entonces, pero Dios está diciendo, Zacarías, ve a este pueblo y dile, retomemos el capítulo, volvamos a empezar. Pongámonos en el lugar de donde nos quedamos. Antes de la pérdida, antes de la ruina, antes de los escombros que ahora tú ves, necesito que te plantes ahí. ¿Dónde estabas antes de esta pérdida? ¿Sabes por qué? Porque Zacarías les estaba diciendo, antes de nosotros volver a edificar el templo que nosotros teníamos, antes de que ustedes retomen esta promesa que Dios les está dando, antes de que ustedes vuelvan a empezar, necesitamos sacar los escombros de la pérdida y la ruina. Entonces prácticamente les estaba diciendo, saquemos la pérdida del territorio, saquemos la ruina, saquemos todo eso, saquemos la devastación. Entonces, y vamos a hablar, ¿qué es lo nuevo que Dios tiene? Entonces él estaba diciendo, para este tiempo nosotros podemos tomar esta palabra en nuestro corazón y podemos decir qué traemos en el corazón. Desempaquemos este corazón y plantémonos allá,
antes de nuestra pérdida, antes de nuestra ruina, antes de que nos acontecieran las cosas que nos han acontecido, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Qué estábamos haciendo? Entonces empecemos a sacar los escombros de la vida. Empecemos a sacar de nuestro corazón todo aquello que vino a ser parte de la devastación presente. Porque no podemos llevar esta pérdida, estos escombros, esta ruina, no la podemos llevar a lo nuevo, al futuro templo. Nosotros somos el futuro templo, pero este futuro templo necesita sacar la pérdida, necesita sacar la ruina, necesita sacar los escombros de la vida. Entonces, no nos encerremos en la pérdida, no nos encerremos en los escombros, empecemos a sacar. Por eso es que les decía a Zacarías, vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Entonces, él les estaba diciendo, ustedes no van a llegar hasta aquí. Hay algo más a partir de aquí. Cuando hay una pérdida, no significa que todo se perdió, solo es una mala temporada. Cuando hay una devastación, cuando hay una ruina, cuando hay unos escombros de la vida presentes y que nos recuerdan a cada instante lo que ha acontecido, eso no significa que eso es para siempre. Eso solo es un breve momento. Y que cuando tomemos la fortaleza y cuando nos hagamos prisioneros de la esperanza de Dios, entonces volvamos a empezar y empezamos a sacar esa ruina de nuestro corazón. Entonces, Zacarías les estaba diciendo, volvamos a empezar, pero hay un requisito para volver a empezar. Cambia la actitud de tu corazón. Hay un requisito, cambiemos el corazón, desempaquemos los escombros de la vida, desempaquemos las pérdidas, desempaquemos la desilusión, desempaquemos el desánimo, desempaquemos todo eso que llevamos adentro. Y entonces vamos a volver a tomar esa promesa. Entonces vamos a decir, volvámonos a Jehová y Él se volverá a nosotros. Zacarías estaba dándole ánimo, estaba reanimando porque les estaba diciendo retomemos, porque este es el tiempo de retomar, porque cuando ha habido una pérdida simplemente tenemos que empezar a sacar los escombros y retomar otra vez lo que perdimos o lo nuevo que Dios nos va a dar. Pero no nos podemos estacionar en medio de los escombros, pero no nos podemos estacionar y quedarnos ahí en medio de la pérdida, porque entonces no vamos a quedar en ningún lado, porque no vamos a vivir como vivíamos antes, ni vamos a vivir como Dios quiere para el futuro, simplemente vamos a estar estacionados en una pérdida. Entonces Dios quería sacar a este pueblo de ahí. Dios le dijo al profeta Zacarías, ve a decirles que vuelvan a empezar, ve a decirle que saquen los escombros de su corazón, ve a decirle que desempaquen ese corazón, ve a decirle que desempaquen toda la pérdida, ve a decirles que desempaquen todo lo que cargan ahí adentro, ve a decirles para que ahora volvamos a empezar con lo nuevo que yo les tengo. Entonces Zacarías les decía, vuélvanse a Dios y Él se volverá a vosotros, vuélvanse a Él, vuélvanse a Él. Entonces Él traía un mensaje tremendo para animar a su pueblo, para retomar otra vez, para ponerle play otra vez a la canción, para que dijeran, ¿dónde nos quedamos? ¿Por qué Dios es así? Dios es así. Dios, las pérdidas presentes, por ejemplo, este pueblo de Jerusalén, ya había mucha profecía atrás de que este pueblo iba a ser reducido a nada, reducido a escombros, iba a ser quemada a fuego. Esa era una profecía que tenía que cumplirse. Entonces, como Dios ya sabe que eso viene y que eso va a acontecer, entonces simplemente va y le dice, ¿por dónde íbamos? Retomemos antes de la pérdida, entonces vuelve a reescribir y vuelve a retomar. Entonces para Dios es como bien sencillo, y para mí también es decirlo bien sencillo. Para las personas que quizá tenemos mucha pérdida en el alma, mucha pérdida en el corazón y quizá ahí la tenemos cargando todavía, es bien difícil, ¿verdad? Escuchar estas palabras, porque no es fácil sacar pérdidas, no es fácil sacar escombros, no es fácil sacar la ruina de nuestro corazón, no es fácil olvidar así por olvidar, no es tan fácil agarrar los escombros de la vida y echarlos y botarlos, no es tan fácil. Entonces, pero Dios habla en términos fáciles porque Él ya sabe lo que viene, porque Él ya escribió guiones, porque Él ya sabe el por qué acontecen las cosas en nuestra vida. Entonces simplemente te dice, retomemos y vámonos. ¿Por qué? Porque Él dice, es que yo te tengo cosas buenas, cosas grandes, cosas
que ni han subido a tu mente y a tu corazón. Es por eso que Él no contempla mucho las pérdidas. Dios no contempla mucho las pérdidas y a Dios no le gusta que nos estacionemos ahí donde fracasamos, no le gusta. ¿Sabe por qué? Porque como ya está escrito que va a acontecer, entonces Él ya tiene una solución para lo que va a acontecer. Entonces Él dice, aquí no ha pasado nada, vámonos. Entonces empieza a retomar y a reescribir. Entonces para este pueblo era bien difícil escuchar a Zacarías decir, vámonos, retomemos, dónde estábamos, dónde nos quedamos antes de la pérdida, y todos se quedan asombrados porque dice, ay, ¿cómo puede venir a hablar estas cosas? Porque ¿cómo nos puede decir si aquí no se puede reconstruir? Aquí solo hay ruina, aquí solo hay pérdida. Lo que quedaban eran escombros. Entonces Zacarías simplemente le dijo como, aquí no ha pasado nada, vámonos, retomemos. Entonces eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros retomemos, que nosotros nos acordemos a dónde estábamos antes de la pérdida, dónde estábamos antes del fracaso, dónde estábamos antes de la desilusión, dónde estábamos antes de la ruina, dónde estábamos. Entonces Dios no quiere que miremos los escombros presentes, Dios quiere que los saquemos y que retomemos lo que estábamos haciendo antes de que nos acontecieran las cosas. Y esto es lo que le pasó a este pueblo. Había mucha pérdida, había mucho dolor, había mucha indignación, pero la voz profética llegó y les dijo, retomemos, desempaquemos la pérdida, desempaquemos los escombros de la vida y retomemos lo que estábamos haciendo y avancemos y vámonos. Entonces, ese era el mensaje profético de Zacarías, esa era la esencia de su mensaje, retomar, reiniciar. Volver a tomar el guión de donde nos quedamos. Volver a retomar aquello que se nos echó a perder. Volver a poner en la mesa aquel plan, aquel proyecto, aquel diseño que teníamos en la mano. Este pueblo había hecho un templo. Ellos estaban muy bien. Ellos habían hecho muchas cosas buenas, agradables, estaban muy bien. Y la pérdida llegó, la ruina llegó y quedaron reducidos a nada. Pero ellos pensaron, vivamos en medio de estos escombros, vivamos en medio de esta ruina y de esta pérdida. Pero Dios dijo, yo voy a enviar a alguien para que les diga, retome el diseño, retome el proyecto.